Momento de hablar de economía, es el momento de recibir en nuestra casa a un colaborador que se va volviendo frecuente, por cierto. Está el catedrático de Economía y Nobel en Comunicación, Claudio Fernández Macor. Hola, buen día. día. Claudio, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué decís, loco? Bien, ¿por qué Nobel en Comunicación? Porque empezaste pronto, hace poco. Ah, No, Nobel, premio claro. Nobel, Nobel, No, de, Nobel no, de nuevo. Nobel joven, Nobel de Young, Yo Nobel que apenas de... puedo hilvanar 5 palabras. No, pero no, bueno, es que yo ando en una etapa en la que estoy buscando la complejidad del idioma. Me estoy poniendo muy pesado. Bueno, me estoy poniendo muy pesado perfecto. porque hace poco descubrí que había empobrecido mucho mi lenguaje. Ajá. Me di cuenta que recurría mucho al insulto, a la descalificación, me salía muy rápido la mierda, el culo. Y digo, no, algo me está pasando. Y bueno, Y ahí entonces empezaste como empecé a enriquecer y algunas entonces palabritas. digo estas cosas como Nobel y vos te confundís con razón. Claro. ¿Qué hace, Claudio? ¿De qué hablamos? Bien, bien. Bueno, hoy la propuesta era un poco conversar, plantear el tema de que salió en la última semana, que estuvo mucho en los medios, de la obra vinculada al gasoducto Néstor Kirchner, Sí. que es una obra que, digamos, estratégica para el desarrollo del país y que tiene que ver con una crisis energética que está atravesando nuestro país hace ya varios años y que en parte explica, esa crisis energética explica cierta crisis del sector externo y cierta la falta de oportunidades que la Argentina, o sea, las oportunidades que la Argentina desperdicia, quiero decir. Porque la situación coyuntural de hoy permitiría a la Argentina poder hacer un salto en su nivel de desarrollo, ya lo vamos a comentar un poquito mejor, y eso no termina de aprovecharse precisamente, un factor importante en esto es la crisis energética. Y entonces, digamos, esto que se sucedió en la última semana, desde que, bueno, el viernes pasado creo que fue el acto por los 100 años de YPF, que hicieron un acto donde participó Cristina. Sí, y estuvo esa Alberto. payasada en la que se pelearon, se dijeron cosas. Sí. Bueno, eso yo creo que es así, lo que empezó con eso, es decir, Cristina diciéndole a Alberto que tiene que usar la lapicera, que ya parece ser un deporte nacional eso, y que termina con la renuncia de Culfas, ahora hace unos días, el ministro de Producción, digamos que expresa todo una descomposición de la clase política argentina que ya muestra no ser incapaz o inoperante de poder plantear una política de largo plazo o desarrollar un programa económico para una Argentina de acá a 10, 15, 20 años, que algo que hemos conversado, sino ya la incapacidad para poder hacer una obra pública, realizar una obra pública de cierta magnitud. Entonces un poco mi idea era comentar esta situación que se da y cómo esto expresa esta inoperancia. Estamos en manos de gente, tanto del gobierno como de la oposición, que tiene falencias técnicas y conceptuales, que ahora las vamos a ver en esta serie de hechos, que son manifiestas, que son evidentes y que, a ver, un poco también explican la decadencia económica y social de la Argentina, ¿no? Primero, Martín, si querés poner la primera plaquita para lo que están viendo, ahí lo que vamos a ver, ¿qué es el gasoducto? O sea, ¿qué implica el gasoducto y qué características técnicas tiene? Es un maldito caño el gasoducto. Es un caño, sí, es un caño que transporta gas, en este caso. A ver, es estratégico para la Argentina. Esto ya hace 7, 8 años debería estar terminado, todavía no lo empezaron. O sea, todavía no lo empezaron y ya está judicializado a su vez. Porque a partir de toda la serie de declaraciones y contradeclaraciones que hubo, ya el juez Rafeca pidió la documentación para revisar qué pasa. Bien. Ahí lo que tenemos es, en negro, para los que están viendo y para los que escuchan lo comento, la línea negra sería lo que se va a hacer, es el gasoducto. La obra total, digamos, final sería el tramo que va de Vaca Muerta, de Tratayén hasta Saliqueló, que es el oeste de la provincia de Buenos Aires, y de ahí va a empezar a subir, la idea es que incluso llegue hasta Brasil, por una posibilidad futura de exportar gas que tiene la Argentina.
Pero la obra que está en cuestión ahora es ese primer trayecto, que son un poco más de 500 kilómetros, que va desde Tratayén hasta Saliqueló. Es, como decía el CONI, un caño de acero que transporta el gas. Y ese caño, presten atención a esto, porque después va a hablar mucho de la capacidad técnica y conceptual de la clase política. Es un caño que tiene unas características técnicas y que están dadas por el volumen de gas que transporta y la presión de ese gas que transporta. Es decir, las características técnicas del caño no dependen de la voluntad política o de uno que quiera hacer. Dependen del gas, de lo que necesita la presión del gas. Técnica, claro. O sea, ahora, depende del volumen. ¿Vos te das cuenta que estamos discutiendo una tontería? Sí, pero, o sea, es importante porque ahora vamos a ver la locura de todo esto. Ese caño, yo estuve incluso hablando con gente que está en el sector energético. Ese caño y la licitación se hace en función de los requerimientos técnicos, es de 36 pulgadas de diámetro. 36 pulgadas de diámetro, acuérdense de eso, ¿no? Y 12,7 milímetros de espesor. Ajá. Eso es porque el requerimiento técnico del volumen y la presión así lo requieren, ¿no? Bien, ¿quién provee ese caño? Hay dos obras acá, dos licitaciones, quiero decir. Una es la de los caños y otra es la obra civil, digamos. Claro. La de los caños ya está licitado, eso lo va a proveer Techin. Sí. Techin, que es el único fabricante de caños sin costura, que son este tipo de caños, en la Argentina. Y ahora vamos a ver, después yo traje también un comentario de un compañero, de un colega. Es también el único proveedor en todas las obras de gasoducto en la Argentina. Bien, eso ya está licitado, lo ganó Techin. Se habían presentado unas empresas chinas, ya vamos a ver qué significa esto, que después se cayeron, se salieron, entonces quedó como único oferente Techin. ¿Techin produce acá? Perdón que te pregunte. Eso importante lo iba a comentar. Es así, Techin, este tipo de caños tienen un insumo que es la chapa de acero, que es una chapa muy grande, porque después plegada tiene que tener ese diámetro de 1 metro, digamos, casi 1 metro. Esa chapa se fabrica en Brasil. Acá en Argentina nadie fabrica chapas de semejante tamaño. Techin la importa y lo que hace acá es hacer el caño. O sea, terminar de hacer el caño, plegarlo y darle, digamos, la forma final para que ya esté listo para el gasoducto. Esto fue el reclamo de la presidente, ¿no? La expresidente, quiero decir Cristina, cuando le dice: Alberto, usá la lapicera. Vos tenés que de alguna forma obligar a Techin a que produzca la chapa acá también, que no la produzca en Brasil, que la produzca acá, es decir, que traiga todo el proceso completo. Ahora, ahí fue cuando entró Culfa y le dijo: a ver, en esa serie de declaraciones en off que circularon, que después le terminaron atribuyéndolo al Ministerio de la Producción y termina con la renuncia, Culfa le contesta en off diciéndole: Cristina, la lapicera la tenés que usar vos, porque la licitación no la hizo ni el Ministerio de la Producción, ni el Ministerio de Economía, ni el presidente, la hizo IESA, que es el organismo encargado de todas las cuestiones energéticas, y que toda la gente a cargo de eso es gente de Cristina. Entre otros, Pronsato, que renunció hace unos meses, que era hombre de debido. Bien. En ese sentido, estaba bien lo que dijo Culfa. La presidenta, el que armó la licitación, era eso. Ahora, después Culfa, lo que dice ahí es, fíjense, lo que habla de una ignorancia técnica monumental. Lo que dice es: manejaron mal la lapicera si en vez de hacer un requerimiento técnico de caños de 33 milímetros, recuerden que eran de 36 pulgadas, sí. 33 milímetros, hubiesen requerido de 30 milímetros, no se sabe de qué está hablando, hubiese podido proveer los caños una empresa nacional que está radicada en Villa Constitución, que hace ese tipo de caños. A ver, ahí nos damos cuenta de que Culfa, que yo lo respeto muchísimo, no sabe de lo que está hablando. Se requieren caños de 36 pulgadas de diámetro y está diciendo que se hubiesen requerido 30 milímetros. Eso es imposible de saber. No es lo mismo. No, digamos, no son comparables pulgadas de milímetros. 36 pulgadas es casi 1 metro.
33 milímetros son 3 33 centímetros. Sí, está bien. 3 centímetros de un caño que no daña el grosor de un caño de agua de una casa. Pero no solamente eso, sino que después salió la empresa de Villa Constitución, que se llama Laminados Industriales, a decir que ellos de ninguna manera pueden proveer eso, ni hacerse cargo de eso, porque es una empresa chiquita. Claro. Entonces, estamos en el terreno de o sea que todos la mienten, incompetencia todos dicen tonterías. Son responsables de esta obra y no saben de lo que están hablando. Sí. Después, Cristina, cuando reclama también esto de que hay que obligar a Techín a que traiga acá la fabricación de las chapas, esto que comentabas vos, que me preguntabas vos, Guille, también entra en el terreno del desconocimiento total. O sea, cualquier persona más o menos informada sabe que no es Techín el que fabrica la chapa en Brasil, sino que es una empresa que se llama Usiminas, que es una empresa muy grande, de larga tradición, una de las siderúrgicas más grandes de América Latina, y Techín tiene una participación del 15% en esa empresa. O sea, ¿qué es lo que va a traer Techín a la Argentina? O sea, ¿cómo va a traer Techín a la Argentina? Es algo que no tiene. Pero a su vez, si lo trae, suponiendo que lo traiga, ¿no? Suponiendo que lo traiga al proceso de laminado acá en la Argentina, provee de los caños a el gasoducto. ¿Y después qué hace? ¿A quién le va a vender? O sea, va a tener que competir en el mercado mundial con Usiminas, que es una empresa que es 10 veces más grande. Es increíble lo que estamos discutiendo, además, porque estamos ventilando algo que deberían resolverlo puertas adentro. Además, no es un tema que nos interese. ¿Qué tipo de caño compramos? ¿Quién las produce? Hay que hacer una licitación, que las venda el que tiene que venderla, que sean los caños que deben ser. ¿Viste? De verdad es un poco agobiante. Sí, tal cual. Pero, o sea que haber hecho la licitación, en palabras de Culfas, a medida, porque la única oferente o la única incapacidad de hacerlo era Techín, son más cuestiones técnicas para que salga todo prolijo y no una cuestión de corrupción o de cartelización de la obra pública. Mira, ahora vamos a pasar un audio. Todas las licitaciones de gasoductos en la Argentina se hacen a la medida de Techín. O sea, se ponen condiciones específicas para que el único que la pueda cumplir sea Techín. Por ejemplo, en esta última había que haber hecho una obra de magnitud similar en los últimos 15 años. En total, se reduce muchísimo el universo. Queda Techín. Lo que hay es un lobby de Techín y de la clase política argentina, de todos los gobiernos, para acomodar esa licitación a Techín, impidiendo que participen los chinos, que producen caños, los mismos caños que Techín, a la mitad de costo. Pero, digamos, hay como un cierto lobby, que ahora nos va a contar un colega que yo traje un audio, que hacen para que sea Techín el que termine con la licitación, aun cuando la obra pública termina costando el doble o el triple que lo que costaría si lo harían los chinos. Pero más allá de eso, incluso esto que decís vos, Connie, son cosas que tendrían que quedar internamente. En las declaraciones públicas se deja ver que hay gente que no está con el nivel de capacidad técnica, política necesaria para llevar adelante esto, porque Culfa, cuando habla de la obra, detalla especificaciones técnicas que no tienen nada que ver con la obra. Y Cristina, cuando dice Techín tiene que venir, está desconociendo el funcionamiento básico del capitalismo y de cómo funcionan el desarrollo de las empresas, las ventas, las compras, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Bueno, la clase política no está a la altura ya ni siquiera de una obra pública que es estratégica. Claro. Y que debería estar hecha hace 7 años. Entonces... Es brutal lo que está, pero es que parece eso, loco. ¿Sabés lo que a mí cuando estaba repasando esto, se venía a la cabeza Tato Bores? Porque viste que recién decíamos, parece una humorada esto. Viste, dimes y diretes. Yo me acuerdo cuando era chico Tato Bores, cuando hacía los monólogos, yo todavía no lo percibía, pero mis viejos lo veían. Y vos llamaba la atención, viste, un tipo con pirincho que hacía un largo monólogo. Sí, un disparate. Y que decía, viste, estaba el ministro atrás de la puerta, que escuchó que el presidente y después fue y le dijo al otro. Eso es lo que pasó, digamos. Un Tato Bores, pero real. Ahora, vamos a la importancia de esta obra. No, si que a mí cada vez que avanzás me da bronca. Dale, sí. ¿Te da bronca? Dale. Bueno,
El problema es que es una obra necesaria para el país. No necesaria, imprescindible. Imprescindible, O tal sea, cual. hoy nuestro déficit está especialmente generado por la importación de Sí, gas. Es increíble. Es precisamente lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué decimos que esta obra es imprescindible? Si querés, Martín, pasá a la segunda slide. Nosotros venimos diciendo ya, creo que las últimas 2 semanas, que Argentina está en un nivel de exportaciones récord. O sea, las exportaciones para el año 2022 van a ser la más alta en mucho tiempo. En mucho tiempo. Fundamentalmente por los precios de los commodities, la soja ya está a $650. Menos en Santa Fe, decíamos la semana pasada, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, las importaciones crecieron mucho más que las exportaciones. Por lo tanto, el superávit comercial se está reduciendo. Nivel récord de exportación, superávit comercial que se está reduciendo. Y esto es muy importante porque la Argentina depende mucho de eso para el futuro. ¿En qué sentido? Primero, porque para el dólar, para la disponibilidad de dólares, que en este país es fundamental. Claro. Segundo, para cumplir las metas que hay con el Fondo Monetario Internacional en relación a reservas y en relación a el propio superávit comercial, que ya no se va a cumplir. Ya se sabe que metas de reserva y de superávit para este año no se cumplen. Hay que, si nos fijamos para lo que están mirando, en los últimos 3 años, 2020, 2021 y 2022, fíjense la paradoja que se da. La barra marroncita, amarilla marroncita, son exportaciones. Vemos cómo suben mucho, del 2020 al 2021 al 2022. Pero la otra barra violetita son las importaciones, claro, que también suben, pero más que las exportaciones. Por lo tanto, el superávit comercial se va reduciendo, que es la rayita azul. Crecen las exportaciones y se reduce el superávit comercial. Esto es un problema, esto es devaluación en ciernes, que en un proceso inflacionario como el de Argentina puede desencadenar una hiper incluso, y el no cumplimiento de metas con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿por qué se da ese crecimiento en las importaciones tan voluminoso? Fundamentalmente por esto que decías vos, Connie, por las importaciones de gas. La Argentina produce cada vez menos gas y extrae cada vez menos gas, y las necesidades de gas van creciendo. Entonces, si pasamos a la siguiente, lo que vamos a ver son las importaciones que se esperan de gas para este año en la Argentina. La de enero a diciembre. Siempre, por supuesto, las importaciones se concentran más en el invierno. Y lo que vemos es que en el año, la parte azul es el gas que se importa vía gasoducto de Bolivia, y la otra la que se importa vía barco de gas licuado. Lo que tenemos que en el año son 8.000 millones de dólares de importación de gas. Fíjense que el superávit comercial eran 2.000. De 2.000. O sea, las importaciones cuadruplican el superávit comercial. ¿Y ¿por qué hay tanta importación de gas? ¿No tenemos gas en la Argentina? Tenemos un montón de gas abajo. Tenemos la segunda reserva de shale gas del planeta. Pero acá, digo, yo no sé cuál es el testimonio, me parece que estaría bueno que lo escuchemos al testimonio. Porque me parece que ahí, primero que hablen los que saben, después opinamos lo que opinamos de perogrullo, ¿no? Bueno, esta persona que va a hablar ahora es un historiador, investigador del CONICET, que ha trabajado mucho el tema de las concesiones en los gasoductos. Y lo que nos va a comentar ahora es un poco lo que comentaba Guille, respecto a qué relación hay entre el armado de licitaciones y las adjudicaciones a Techin, y por qué nosotros tenemos que pagar más del doble por las obras públicas relacionadas a los gasoductos. A comienzos de 2016 se llamó una licitación en la provincia de Córdoba para la construcción de una obra importante, 2.300 kilómetros de gasoductos troncales. Esa obra fue adjudicada por tramos a 3 consorcios, el primero de ellos encabezado por la constructora local Electroingeniería, el segundo por la constructora IEXA y el tercero por la brasilera Odebrecht. Techin se presentó a la licitación, pero salió séptimo, y a partir de ese momento Techin comenzó a operar para bajar la licitación,
básicamente por un problema, que era que las dos primeras empresas que ganaron estaban asociadas a capitales chinos, en un acuerdo que implicaba, por un lado, que buena parte del financiamiento de la obra provenía de bancos chinos, pero en segundo lugar, y acá aparece el problema con Techint, que el principal insumo para la obra, tubos de acero sin costura, que son los que se utilizan para la construcción de gasoductos y oleoductos, se iban a comprar a China. Y Techint tiene un largo enfrentamiento con los capitales chinos y es una de las empresas locales partidarias de que no se profundicen los acuerdos con China, precisamente porque Techint compite directamente con la producción de acero china y no puede competir, no puede replicar los precios de los chinos. En esta licitación, Techint básicamente quedó séptima porque el precio al que ofrecían los tubos estaba muy lejos del precio que ofrecían los chinos. Bueno, a partir de este momento Techint comenzó a operar, se armó una pelea que cobró estado público, salió en todos los medios. Techint apeló, intentó presionar sobre el gobierno de Córdoba para que se den de baja los acuerdos. También hacia el gobierno nacional, en ese momento en manos de Mauricio Macri, consiguió que la UIA interviniera en favor de Techint, mandando cartas tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial, pidiendo que los insumos para esa obra sean adquiridos en el mercado local. La única productora del mercado local que podía satisfacer esa demanda era Techint. También movilizó en su favor a distintos diputados, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, a los sindicatos. Techint logró el pronunciamiento de la Unión Obrera Metalúrgica de Campana, donde está la planta de Siderar, que es precisamente la planta de Techint que fabrica el insumo para estas obras. Bueno, yo creo que hasta ahí está bien. ¿Qué revela esto? Esto fue una obra que se hizo en Córdoba, incluso de mayor magnitud que la que se está haciendo ahora, que un poco expresa lo mismo que pasó ahora en la licitación. Es decir, se arman los pliegos para que termine ganando la licitación Techint. Ahora los chinos también se habían presentado. Lo que pasa que con todo el drama que se vivió en ese momento, en 2016, donde hubo enfrentamientos de todo tipo, Alberto, el gobierno nacional, logró que se bajen. Se presentaron, pero después se bajaron. Pero ¿esto en qué redunda? En que nosotros, contribuyentes, tenemos que pagar una obra pública el doble o el triple del que la pagaríamos si quienes proveen los caños fuesen los que son más competitivos. Está bien, uno entra ahí en un dilema que es perfecto, pero si lo hacen los chinos, entonces Techint va a producir menos y va a despedir es capital gente, nacional, y es capital nacional, pero siempre Techint estamos en produce esa, Brasil, ¿no? sí, con esta empresa. Bueno, a mí me parece que hay dos discusiones acá, que es interesante. Primero, la incapacidad para entender la urgencia. Porque mientras están peleando a ver, digamos, a qué lobby hacen, si el chino, si Techint, si la empresa de Villa Constitución que no puede producir eso. Alguien había metido a una entrañable amiga, familia amiga mía, a los Bertone acá de Sinter. Digo, se habla tanto al cohete respecto a las posibilidades. Bueno, está claro, Techint con esta empresa asociada o los chinos. No hay vuelta, alguno lo tiene que hacer. Sí. Y hay que definir a quién vas a jugar a favor, digamos, ¿qué te conviene más? Si China o Techint, qué sé yo, por un lado pesará lo que... Pero digo, lo primero es la urgencia, hagámoslo rápido, necesitamos dejar de endeudarnos, necesitamos, no puede ser que no tengamos gasoil, no puede ser que no tengamos gas. Primero la urgencia, si en la urgencia se cometen algunos errores, pero la obra está en marcha, bueno, después se ve si hubo favorecieron o no, siempre está la justicia para revisarlo eso. Ahora, lo que parece increíble es que estemos perdiendo guita todos los meses y estemos teniendo dificultades con la inflación, con la corrida del dólar, porque estos tipos no pudieron resolver eso. Pero acá son todos culpables, Claudio. El macrismo, el kirchnerismo, Cristina, Alberto, si fuéramos un país más o menos razonable, deberíamos meterle una patada en el culo a todos. Porque, loco, váyanse, inútiles.
Sí, sí, tal cual. Es que, a ver, es exasperante realmente, porque esta obra se inicia así de manera urgente por la urgencia de la crisis energética. Es una obra que tendría que haber empezado hace 7, 8 años. Ni Cristina la hizo, ni Macri la hizo, y ahora la hacen porque tenemos un déficit energético de 8.000 millones de dólares, y la van a hacer, o sea, yo no sé cómo va a terminar, pero la idea es terminar todo para antes del invierno que viene. O sea, fíjate cómo es dejar todo para lo último, cuando la crisis energética estalla, y hoy la Argentina no está pudiendo aprovechar una situación de holgura externa que le permitiría hacer muchas cosas, se lanza una obra y se la quiere hacer en tiempo récord. Incluso todavía no se consiguió financiamiento, esto no se sabe cómo se va a financiar, no está la plata para financiarlo. Sacaron la licitación rápido, la quieren hacer en tiempo récord y todavía no hay el dinero para el financiamiento. Entonces sí, esto revela todo esto. La incapacidad técnica de la gente que tenemos a cargo, que no sabe lo que están haciendo, que Milímetro, que Techín, que venga la Argentina, que Los Caños, que la Villa Constitución, y revela también esto, digamos, esto que es todo emparchado, o sea, todo para mañana. Esto que tendría que haber empezado hace 8 años, se empieza ahora para terminarlo en 10 meses, empujado por una crisis monumental. Y entonces ahí estamos. Una clase política, como decíamos cuando empezamos, que ya no incapacitada o incompetente para poder plantear una política de largo plazo, sino para hacer una obra pública.